Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 3 de noviembre del año 2024, momento de actualizaciones. Pues lamentablemente tengo una actualización desagradable. El día de ayer en la redacción abierta por la noche les comentaba que había ocurrido un tiroteo en Apatzingán y que los principales medios como que no querían hablar de esto. La situación hoy no se corrige. Suman ahora 2 menores sin vida y 3 menores gravemente lesionados tras los hechos violentos de Apatzingán, una balacera. Esto pues ayer simplemente lo comentamos como 2 adolescentes, 2 niños heridos, pues ahora se eleva la cifra a 2 personas sin vida y 3 menores lesionados. ¿Quién es nuestra fuente? El periódico La Voz de Michoacán, que es uno de los mejores periódicos de ese estado. Fue privada de la vida la líder de la secta demoníaca Santa Muerte, la apodada Madrina Chayo, María del Rosario N. También fueron privados de la vida en esta balacera, en la calle, 2 menores de edad y 8 personas quedan heridas, algunas de gravedad, esto en León, Guanajuato. Surgen quejas contra el judeomazón John Mill Ackerman, uno de los cofundadores de Morena, por llevar a una comunista, a una política comunista española de nombre Irene Montero, a TV UNAM. TV UNAM, que pobre canal público, tiene muy poca audiencia. Yo no sé cómo es que Ackerman está enquistado en la UNAM siendo un estadounidense. No tiene nada que hacer en un medio público, en un medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí donde debería de estar yo dando estas noticias, haciendo contenidos, pues no. Esos medios de comunicación parciales, aburridos, corruptos, que están sometidos a la esclavitud del dinero público, eligen a este señor que en repetidas ocasiones ha intentado secuestrar la rectoría de la UNAM. Ocurre entonces que Irene Montero estuvo en TV UNAM difundiendo sus ideas de abuso sexual infantil, porque debemos de recordar que ella es una de las principales promotoras de esas conductas. Recientemente, en el escándalo sexual en contra de Íñigo Errejón, un comunista de su partido que incluso dimite porque varias mujeres lo denuncian por abuso sexual, pues la señora Irene Montero, como todas las hipócritas feministas, se queda completamente callada, es cómplice de los abusos. John Mill Ackerman, de alguna forma extraña, pensó que era buena idea traer a una persona que difunde el odio de clases, que promueve el abuso infantil, y bueno, pues el resultado es lamentable porque en redes sociales, desde hace una semana, existen severas críticas en contra de Ackerman, uno de los cofundadores de Morena, uno de los principales consejeros del dictador Andrés Manuel López Obrador, John Mill Ackerman, cuya familia pertenece a la Universidad de Yale y a la logia de Calavera y Huesos, lo mismo que John Kerry y George Bush, por ponerles un ejemplo del perfil diabólico de este personaje, que también le gusta hacer propaganda para medios de desinformación de Rusia como Russia Today. No sé si siga teniendo su colaboración en ese espacio, pero sobre todo porque ese medio es financiado por el chavismo, pues ahí también tenía un espacio. ¿Qué más podemos comentar de Irene Montero? Bueno, pues el partido Podemos ha sido financiado por dinero de la cocaína producida por Evo Morales, el dictador durante 14 años en Bolivia, pederasta, y que ahora está siendo investigado y desde hace 20 días mantiene bloqueos para perjudicar la vida de los bolivianos. Bueno, pues él ha triangulado dinero a través de diversos bancos de México a nombre de una empresa que se llama Neurona Consulting, que al parecer es propiedad o está relacionada con Epigmenio Ibarra, el narcoproductor de series de Andrés Manuel López Obrador. De aquí de México se ha triangulado dinero de droga para financiar al partido Podemos, al Partido Comunista Podemos en España. Y otra de las cosas que es peor, Pablo Iglesias, que es el esposo de Irene Montero, es un comunista español, ha recibido pagos fuertes, pagos jugosos en dinero de la dictadura islámica del Irán. En España, Irene Montero se dedica a buscar la legalización de las relaciones entre adultos y menores de edad, y lo ha expresado en repetidas ocasiones. Vamos a escuchar, por ejemplo, una queja contra lo que hizo Ackerman.
rancio que hemos visto a nivel internacional. Y que por cierto, la mayoría de sus leyes atentan directamente casi siempre contra las mujeres y o los niños. Este brother es director de todo este pedo, conductor de TV UNAM y fundador de la Convención de Morena. Esta que está por acá. Y pone el vato, comenzó su militancia en el Partido Comunista Español a los 15 años. Qué bonito que traigamos comunistas. Pero bueno, y como ministra de la Igualdad logró que se aprobaran 3 leyes feministas de avanzado. Ahorita vamos a ver de qué trata. Ella es Irene Montero, actual diputada de Podemos y líder de la izquierda en el Parlamento Europeo. No se pierda nuestro emocionante encuentro. Qué vergüenza, en serio, qué vergüenza y qué lamentable que la UNAM y este tipo de personas se presten para darle voz a este tipo de personas. La primera de sus leyes que tanto presumen es la solo sí es sí, ¿ok? Que prácticamente es para el consentimiento en España. Y pongan atención, cabrones, porque esta ley fue la que le quitó la presunción de inocencia a todos los güeyes de España. Ya eres un presunto culpable y no un presunto inocente. Y está en tu cancha comprobar que en efecto no hiciste nada de lo que te están acusando que hicieron, aun y cuando sea sin pruebas, solamente por decirlo. Muchos de ustedes van a defender este tema y van a decir, pues está muy bien, este fue el resultado de la ley sí, solo sí en España. Como la ley eliminaba la distinción entre esto y esto, pues esta refundición de las conductas ha generado que algunos condenados por delitos contra la libertad hayan conseguido rebajas automáticas en sus penas al aplicarse la nueva ley. El rango de las penas es ahora más amplio y con mínimos más bajos en algunos supuestos, lo que ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley. Irene Montero, con sus reformas, ha beneficiado a los agresores sexuales infantiles. Aquí no tenemos ningún problema en decirlo, y me importa poco si me quitas vistas, me importa poco si reduces la capacidad de visibilidad. No puedo hablar como tonto. Perdóneme, pero no puedo hablar como tonto y estarme refiriendo con palabras extrañas a cosas que son muy reales y que están ocurriendo en este momento. Y además, no le estoy faltando el respeto a nadie. Este es un video que ha realizado Mr. Armando Saucedo, que tiene muy bien anotado qué es lo que ha estado haciendo esta señora, y que esta señora pues evade su responsabilidad en defender a las mujeres de las agresiones de un comunista que es su amigo, que es Íñigo Errejón. Vamos entonces a escuchar algunas de las posiciones más aberrantes encabezadas por Irene Montero al frente de un supuesto Ministerio de la Igualdad, es decir, es una inútil, es una mujer completamente inútil, que cobra del Estado español simplemente por hacerse tonta. Y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla. No es ningún error, dijo lo que dijo. Ella piensa así, ella piensa que es un tema importante eso. Como si no hubiera problemas más importantes en España ahorita con un desastre natural por el huracán Dana, como si no hubiera problemas de desempleo, de inseguridad, de migración violenta. Esos son temas que no le interesan a Irene Montero. Irene Montero se dedica a hacer propaganda de este carácter, o sea, corromper, destruir España. Vamos a escuchar otra de sus posiciones horribles. Y ahora estamos viendo ese intento de oposición también con el cuestionamiento muy fuerte por parte de los sectores reaccionarios de la educación sexual, que es un pilar del acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas tienen derecho a saber que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, los niños, las niñas tienen derecho a saber que quieren y tener sexo con quien quieran. Los niños, las niñas tienen derecho a saber que quieren y tener sexo con quien quieran. Así, parte de las horribles posiciones de Irene Montero. Vamos con uno más. Hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. No, desde luego que no nos gusta que se le permita a un adulto
que obviamente tiene mayor capacidad, que tiene otras mañas, de convencer a un menor de sostener relaciones con él y decir que no hay delito, que porque únicamente fue por consentimiento mutuo, como un contrato, ¿no? O sea, ella también quiere legalizar la prostitución infantil, porque si finalmente un niño accede a tener relaciones con un adulto porque le da dinero o un juguete o yo que sé que le pueda dar para convencerle, entonces no hay delito que perseguir. Bueno, pues eso es lo que llevó John Mill Ackerman a TV UNAM. Esa es la denominada televisión educativa de calidad. Así ha decaído, así cae en la vergüenza el canal de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, y tema de moda en España, su compadre Íñigo Errejón, pues acaba de ser víctima de esa misma ley. Lo acaban de acusar por acoso y agresión de este tipo. Muy feminista, pero mira, muy amigos, ¿verdad? Y muy callada nuestra comadre la feminista. Y el bonito resultado son 1,233 de estos condenados que se han beneficiado de la reducción de penas. Y le llevan aquí su contador a la agraciada señorita Irene Montero. Fíjese cómo es hipócrita Irene Montero, porque si estos abusos se hubieran cometido por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, pues estaría diciendo que qué aberrante mi reforma, ¿no? Pero no, como se trata de agresores que probablemente son ateos, que son homosexuales, contra menores, pues entonces dice que se liberen. Sus leyes redujeron la pena de más de 1,220 agresores sexuales en España. Y es John Mill Ackerman, un estadounidense judío que no tiene nada que hacer en nuestro país, que no tiene nada que involucrarse en la vida política porque nuestra Constitución indica que los extranjeros no tienen ningún derecho de meterse en la vida política de México, pues está aquí tomando partido de cosas que no le competen. Poquito de criterio se necesita para entender que esto no tiene nada de feminista, mi hermano. La segunda ley feminista de la que hablan es esta, la famosa ley trans. La nueva norma contempla el cambio de sexo registral desde los 12 años sin informe médico ni hormonación. Aquí es donde les pido poner atención a los hombres, a la gente conservadora de izquierda o de derecha, porque en los dos hay, a las madres y padres de familia, a la gente creyente, pongan atención. El Congreso ha aprobado definitivamente la ley trans. España reconocerá a partir de ahora la llamada autodeterminación del género, la posibilidad de que una persona por sí misma pueda cambiarse de sexo en el DNI, todos los efectos legales, sin que nadie le pueda exigir informes médicos para acreditar la disforia o la obligación de hormonarse durante 2 años. Será libre desde los 16 años y con ciertas condiciones en función de la edad a partir de los 12 años. Y eso es lo que te está presumiendo en entrevista con la UNAM. Imagínense, hay colectivos feministas que se le pusieron en contra a Irene Montero y pidían su dimisión. Y aquí muy bien por el feminismo abolicionista, porque pusieron el primer alto. Pero ellas mismas dicen, ¿qué pedo con esto? ¿En qué momento esto es feminista y ayuda a la mujer? Esta famosa ley trans, que por cierto hay una exactamente igual sobre la mesa en México, pero nadie habla de ella, pero provocó este tipo de cosas. Un hombre cambia de género y se libera de una denuncia por violencia machista. Una mujer queda sin protección tras descubrir los mozos que su expareja modificó su nombre en el registro civil. Para la justicia tienen un conflicto doméstico. Sean lógicos. Si me cambio el género, pues entro a la cárcel de mujeres, a los baños de mujeres, me acusan de conflicto doméstico y no de violencia. Puedo declararme madre no gestante y quitarle los hijos a la madre. Todas las consecuencias. Bueno, pues este excelente video lo pueden encontrar en su canal en mr.armandosaucedo_. Es lamentable que la UNAM decida promover las narrativas de Irene Montero. Así lo encuentran titulado en TikTok. Y bueno, pues nosotros avanzamos con más de la información porque el tiempo verdaderamente que cuando se habla de cosas importantes se va muy rápido. Donald Trump promete expulsar a migrantes haitianos de Springfield que previamente acusó que se estarían comiendo las mascotas. Las autoridades de Springfield siguen negando estos hechos que él dice que tiene comprobados y que va a compartir en sus redes sociales. Detienen a 20 personas por robos en Valencia tras el paso del huracán Dana. Pues sí, también hay gente que allá en España se dedica a esa clase de cosas, pero allá sí los detienen, no como aquí lo que ocurrió con el huracán Otis, que la corrupta Avelina López, gobernadora alcaldesa de Acapulco, permitió que robaran todo lo que quisieran y además se descubrió que uno de sus funcionarios participaba en los robos.
Vamos con nuestra siguiente nota. Manifestantes piden la paz por toda la violencia que existe en Chiapas tras el asesinato del sacerdote católico, el padre Marcelo Pérez Pérez. Chiapas, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Tanto activistas como líderes sociales y algunos grupos guerrilleros acusan que el gobernador de Morena, Rutilio Escandón, tiene negocios con el crimen organizado que intenta mantener el control de Chiapas. De Chiapas han huido más de 15,000 personas por la violencia, algunas de ellas han huido a Guatemala. Pasamos con nuestra siguiente nota. La cadena de propaganda política CNN dice que Kamala Harris tiene la ventaja sobre Donald Trump con el 51.8%. Sin embargo, es importante denunciar que esta es la única encuesta que le da la ventaja a Kamala Harris y que esta encuesta ha demostrado con anterioridad ser poco confiable, sesgada y con poca seriedad en su forma de presentar los datos. Las otras encuestadoras refieren que Donald Trump aventaja a Kamala Harris por 0.3%, además que esto puede corregirse, incluso puede ampliarse la ventaja de Trump, quise decir, más sobre Kamala Harris, porque hay votantes indecisos. Recuérdese que las elecciones son este 5 de noviembre y también este 5 de noviembre resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación si aprueba o rechaza la narcorreforma judicial exigida por López Obrador e impulsada por Claudia Sheinbaum. El líder social Guadalupe Acosta Naranjo ha convocado a los ciudadanos a manifestarse a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Zócalo de la Ciudad de México. Es una cosa muy interesante lo que está ocurriendo porque ese 5 de noviembre parece que está todo en juego, es decir, martes de la semana que viene. Medios de propaganda destacan, hagan de cuenta que para tratar de evadir el centro realmente de la noticia, el núcleo de una noticia, el tema importante, pues destacan que los reyes de España visitaron Valencia para hablar con los damnificados y que los llamaron asesinos. Pero esa forma de presentar la información por parte de por una cadena de televisión, una que es muy grande en México, pues es poco profesional. ¿Por qué hacen esto? Pues porque quieren ocultar que en redes sociales se está haciendo una denuncia fuertísima. Se está comparando lo que hace un verdadero estadista, como el rey de España, Felipe VI, que visita a los damnificados directamente, y la cobardía que hizo el narcotraficante López Obrador de decir que no visitaba a los damnificados en Guerrero por el huracán Otis, que porque tenía el temor de que le faltaran al respeto. El rey de España visita a los damnificados del huracán Dana en Valencia, pese a los actos violentos que se registraron contra el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez. Los mexicanos en redes sociales reclaman al narcotraficante, al expresidente López Obrador, quien se negó a visitar a los damnificados por el huracán Otis en el año 2023, presuntamente por temores a la que le pudieran faltar el respeto. Bueno, y una noticia que verdaderamente debería de estarle dando la vuelta al mundo es que los españoles sí se indignan, los españoles sí actúan cuando no les llega la ayuda. Aquí en México el pueblo como que está acostumbrado a vivir en la marginación, a vivir mal, a vivir la violencia, a vivir en la pobreza, a vivir el hambre, a vivir repletos de moscos, porque la ayuda nunca llegó para los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Pues acá con unos pocos días la gente ha montado en cólera. Destrozaron la camioneta en que se transportaba Pedro Sánchez y aún siendo una camioneta blindada, fue severamente dañada. Vamos a ver la imagen. Aquí tengo la imagen de cómo quedó la camioneta. Primero vamos a ver cómo fue atacada esta camioneta. Audio. La principal indignación de los ciudadanos es que cuando estaba ocurriendo el huracán Dana en España, el presidente Pedro Sánchez, que además se enfrenta a un escándalo de corrupción por tráfico de influencias con una aerolínea europea durante la pandemia, pues lo que hizo fue irse a un viaje prácticamente turístico, vacacional,
a reunirse con un criminal dictador, también un asesino, que es el presidente de la India, Narendra Modi, dejando en España pues todos estos problemas. Vamos a ver entonces cómo quedó la camioneta a continuación. Y así es como finalmente quedó la camioneta del presidente Pedro Sánchez. Así quedó. ¿Tienen justificación de estar indignados? Por supuesto que sí, los ciudadanos tienen toda la justificación de estar enojados porque es un gobierno corrupto que lo único que hace es impulsar políticas progresistas y empobrecedoras, políticas pseudoecológicas que lo que buscan es privar de alimentos, y los españoles enfrentan una situación de estar arrojados a la calle. Lo perdieron todo tras el paso de este huracán. Además hay que recordar que líderes sociales, bueno, ahora son líderes sociales, como el cantante español Miguel Bosé, pues han acusado que el gobierno de Sánchez ha dañado gravemente algunas obras públicas que hubieran impedido que se dieran esta clase de inundaciones. Acusa de la destrucción de presas, acusa de la destrucción de infraestructura vital para que esta tragedia no ocurriera. Y dice que, bueno, pues esto parece ser todo encaminado a generar una tragedia. Las declaraciones de Bosé pues también han sido polémicas, sobre todo considerando que es un cantante, pero hay otras denuncias también por parte de otros líderes sociales, por parte de otras personalidades que reclaman que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una pésima administración pública. Y lo que quería mostrarles, ¿no? Cómo se ve en México lo que hizo el rey de España. El rey de España, a diferencia de López Obrador, sí va a visitar a los damnificados. Es la periodista Elena Chávez quien comenta: mira Claudia Sheinbaum, en España sí hay rey, sensible ante la tragedia en Valencia. Y tú, amurallada en Palacio Nacional, mintiéndoles a tus supuestos 35 millones de mexicanos que votaron por López Obrador. Pues sí que es una denuncia lo suficientemente fuerte. Vamos a ver que el rey de España no tuvo temor de asistir. De hecho, en algún momento hay un video que está circulando en el que pensaron que iban a linchar al rey, porque había posiblemente la gente estaba tan enardecida como pudimos ver en el video de Sánchez. Se lo van a comer, ¿eh? Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protestan, se lo comen. El pueblo, los privados, la seguridad privada, que se lo lleven, que lo matan, ¿eh? Que lo matan, te lo digo. ¿De dónde viene este hombre aquí? ¿No? ¿Por qué? Hombre, pues porque no ha hecho lo que había que hacer. Y viene aquí ahora a qué. Claro. Que como no lo protejan, se lo comen, es la opinión que tienen las ciudadanas españolas, y con justificada razón, porque la gente está muy indignada. Vimos cómo quedó la camioneta del presidente de España. Pasamos con otras notas rápidas, con otras cosas rápidamente. Bueno, pues comentarles que Juan Lira, alias El Moco, pues le anularon la elección en Chignahuapan. Ahora se sabe que él está impulsando una conducta que está lejos de la legalidad. Dicen cuando él nunca pierde, y cuando pierde arrebata, y esa es la conducta que ha traído consecuencias.
En Chignahuapan se tuvo que cancelar el tradicional Festival de la Luz y la Vida, que se celebraba cada fecha del 1 de noviembre, ante la amenaza de ingobernabilidad en la región, después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió cancelar el resultado. Les voy a presentar la imagen del político. Él es el político, él es Juan Lira. Y lo que se nos comenta, bueno, Lira Maldonado se niega a acatar la resolución de la Autoridad Electoral Federal, mientras que en el pasado público lo invalida por obvias razones. Dice que hay robo de combustible, homicidios, narcomenudeo. El gobierno de Miguel Barbosa lo acusó de ser uno de los principales extractores de combustible. Bueno, pero hay que recordar también que este enfrentamiento lo está impulsando el partido Morena, y que este señor había tomado mal o bien posesión hace 7 días, antes de que le invalidaran la elección. Entonces, pues ahí sigue esa pugna, sigue ese problema en el estado de Puebla. Sabemos que cuando Morena quiere corromper el sistema electoral, intentaron robarle la alcaldía a Alessandra Rojo de la Vega. Entonces, esto es una conducta muy reprochable y muy reiterada por parte de la gente de ese partido, que acostumbra desconocer los resultados electorales y alterar, bueno, pues la vida política. No les importa llevarse la situación de estabilidad, generar situaciones de inestabilidad en nuestro país, si con eso se mantienen en el poder. No nos detenemos más, nos pasamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en este 3 de noviembre. Titulares. Primeras planas. No todos los periódicos publican. Grandes contribuyentes adeudan más de 1 billón de pesos. Saldo pendiente se multiplicó por 6 en el sexenio de López Obrador. La falta de liquidez, ausencia de notificaciones, estar en litigio impiden que pongan al corriente el pago de estos impuestos, aseguran las autoridades fiscalizadoras. Siguiente. Así llegan a las elecciones más cerradas de la historia de los Estados Unidos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump siguen empatados a días de jornada. La realidad de las cosas es que yo no creo que eso sea verdad. La gente se queja en los Estados Unidos por generalizado de los 20 puntos de inflación que generó el gobierno de Joe Biden. 20 puntos de inflación, se incrementó el costo de la vida. Y ahora sí, los que odiaban a Donald Trump, pues incluso lo empiezan a ver con otros ojos, porque lo que sí les duele es el golpe al bolsillo. Eso nunca falla. La socialista Kamala Harris, como reconocer su pésima participación o los pésimos resultados del gobierno de Biden, se le ocurrió atacar directamente a los empresarios y decir, como si fuera ya Nicolás Maduro, que ellos son los culpables de que se hayan incrementado los precios, que ellos malintencionadamente aumentaron los precios. ¿Cómo puede decir eso a alguien racional, alguien que quiere ocupar una presidencia? Inconcebible. Vamos con el periódico Excelsior. Y sí tengo que denunciar algo, Tanto Excelsior como el periódico El Universal ponen en su portada imágenes de propaganda de esta fiesta neopagana conocida como Día de Muertos. El Día de Muertos no es una celebración real, es una celebración falsa construida por el dictador comunista Lázaro Cárdenas del Río. No tiene orígenes en el mundo prehispánico ni siquiera. Arañan el fin de mes becarios de CONACYT. Al enfrentarse al desempleo o al subempleo, posgraduados optan por cursar otra maestría o doctorado para seguir recibiendo dinero público. El apoyo apenas cubre sus necesidades, sin embargo, tanto miedo le tienen a enfrentarse al mercado, ¿no? La realidad de las cosas es eso, que toda su vida han vivido dentro del mundo académico, del dinero gubernamental, y tienen mucho miedo de enfrentarse al medio público. Ahora bien, el régimen de López Obrador y Claudia Sheinbaum no les da dinero para que puedan subsistir a estas mentes que no sabemos qué estén investigando. No puedo decir en este momento si sus investigaciones son importantes, son brillantes, si van a generar una patente para México, pues no lo sé. Al toparse con un mercado laboral precario,
tras concluir sus estudios de maestría y doctorado, becarios del CONACYT retoman los estudios para garantizarse el apoyo económico del gobierno. De censor les dan 3,000 pesos. De primera, 2,700 pesos. De segunda, 1,200 pesos. Apenas la libran para los gastos médicos, es lo que están comentando con esas cifras. Pues muy mal, ¿no? Muy mal, pero es una muestra de lo que puede hacer el dinero gubernamental, que no prepara a la gente. Digo, hay carreras que tienen nombres muy, muy interesantes, pero no preparan a las personas para la vida real. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena. Debates de izquierda a derecha concluyen. No da igual quién gane. O sea, obviamente que La Jornada, que es un periódico del narco, pues está a favor de Kamala Harris. Perdón. Boicot de 5,000 escritores a los órganos de cultura israelí. Entre ellos figuran escritores como Arundhati Roy, así como los premios Nobel Ani Ernaux y Abdul Razak Gurnash. Enhorabuena, nunca he leído a ninguno de esos autores. Y ojo, es que estos autores, yo no sé si estén realmente hablando por las víctimas de Gaza o están apoyando al grupo terrorista islámico Hamás. No me da el tiempo para verificar toda esa información, pero si puedo, lo revisamos. En Bolivia se agrava la crisis entre las pugnas entre el pederasta indígena y exdictador Evo Morales y el presidente actual Luis Arce, que ambos son socialistas, pero se odian a muerte. Partidarios de Evo Morales retienen, secuestran por la fuerza a 200 militares y chantajean al gobierno con violencia de lincharlos. De 1,559 juzgadores en activo, se retiran 820, dice el Senado controlado por Morena, pues como tratando de decir que no es tan grave, ¿no?, que los jueces se estén retirando. Porque fíjese que en este momento todos los jueces, y es un llamado que estoy haciendo también, todos los jueces deben de negarse a participar en la narcoelección de Morena. De esa forma generarán una crisis en que en esta narcoelección no va a haber juzgadores, y es otra forma de eliminar esta criminal reforma judicial con la que López Obrador pretende dejarnos indefensos para que pueda robar, asesinar en la impunidad a través de sus distintos criminales que conforman el gabinete de Claudia Sheinbaum. Prohibido que un juez, prohibido que un magistrado se preste a esta criminalidad de una narcoelección el 1 de junio del año 2025. Renuncia a la mitad de los jueces y magistrados a participar en la elección. Notifican 123 que sí participarían en 2025, pero buscan cambiar de cargo. Aunque no guste, procederán los comicios, dice Felipe de la Mata, que es el magistrado corrupto del Tribunal Electoral que exhibimos comiendo con Genaro Villamil, el comunicador, el tirano de los medios del Estado, que sigue creo que en ese cargo, que intentó ingresar a un prostituto gay, que era su amante, como subdirector del CONACYT. Él es obviamente también miembro del partido narcotraficante Morena. El debate de los impartidores de justicia es acatar la Constitución. Dice Claudia Sheinbaum, ahora resulta que la Constitución es el partido narcotraficante Morena. Podemos carcajearnos una y otra vez de lo que dice Claudia Sheinbaum porque siempre es verdaderamente tan, pero tan desafortunado. Vamos con nuestra siguiente portada. Vamos con Milenio. Milenio solamente publica el sábado, así que es la misma. México listo para todo escenario en Estados Unidos, dice Juan Ramón de la Fuente. Cree que va a negociar el Tratado de Libre Comercio. Pobre tipo. Verdaderamente que pobre tipo. Está en un cargo en el que se le ha puesto a simular algo que no es. Primero a un hombre decente y en segunda a un hombre estudiado. No eres eso, Juan Ramón de la Fuente. Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico Reforma. Advierten ministros de la Suprema Corte crisis constitucional. Sí, ya saben que Claudia Sheinbaum quiere
pues ignorar a la Corte, porque se va a declarar inconstitucional esta narcotraficante reforma, se los garantizo. Anabel Hernández ya tiene audios de narcotraficantes diciendo: búscate unos jueces, vamos a meterles dinero a la campaña. Van porque van nuestros narcotraficantes jueces. No van a detener a nadie si eso llega. Si la policía se esfuerza en hacer una investigación, van a llegar con los narcotraficantes y el juez de control va a decretar liberarlos inmediatamente. Eso es lo que quiere lograr Claudia Sheinbaum. Pide el ministro González Alcántara aceptar decisión que tome la Suprema Corte de Justicia sobre la reforma judicial. Que no se quiera poner violenta Claudia Sheinbaum como acostumbra, porque ella obviamente es una terrorista, es hija de terroristas de 1968. Ella lo que hacía era secuestrar la Universidad Nacional Autónoma de México, y esas son sus grandes glorias en la UNAM, cuando ya estaba vieja, de más de 35 años. Perdón para los que tienen 35 años. Dice: considera Esquivel, Yasmín Esquivel Moza, la esposa del empresario corrupto José María Riobó, ligado a López Obrador, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo acatarían la resolución. ¿Sí? O sea que ella les está dando autorización que para que cometan desacato judicial. Imagínate, no van a reconocer lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuidado, porque si la narcopresidente no respeta la ley, pues entonces nosotros, ¿por qué la respetaríamos a ella? Somos muchos, ¿no? Entonces, si ya no existe la ley, si ya no existe la Constitución, pues entonces cada quien puede hacer lo que quiera. A 2 días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues analice las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la narcoreforma judicial, los ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Moza advierten de una crisis constitucional. Ya estamos en una crisis constitucional. Hablamos de crisis constitucional cuando en términos generales no existe la certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas, indicó González Alcántara en una entrevista por escrito para el periódico Reforma. En un proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara propuso que la Corte avale aspectos de la reforma judicial como la elección de ministros, la extinción de fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero plantea anular la elección de jueces y magistrados. El Pleno del máximo tribunal del país discutirá durante el martes el proyecto de González Alcántara, quien es el ministro desde diciembre del año 2018, nominado por el mismo López Obrador. El proyecto anticipa que estamos ya ante una crisis constitucional por el número de resoluciones dictadas en los juicios de amparo respecto de la reforma judicial que no han sido acatadas. Sí, tenemos varios amparos que Claudia Sheinbaum dijo sencillamente que no lo iba a hacer, y cuando se le ocurrió una tontería de decir: voy a preguntarle a mis políticos de Morena en el Senado si tengo que respetar la ley o no. Y ahí, pues quedas peor Claudia Sheinbaum diciendo: ¿Debo de cumplir con la ley o no debo de cumplir con la ley? O sea, se cree por encima de la ley, Sheinbaum. Hay una crisis de constitucionalidad cuando desde la tribuna legislativa se exhorta a la población y al resto de las autoridades a no aceptar el fallo judicial, a no aceptar la ley, a no aceptar el fallo de la justicia. Además advirtió que hay un peor escenario en que los poderes ejecutivo y legislativo digan que no aceptan lo que dice la resolución de la Corte. Sin duda alguna, ante una eventual votación favorable del proyecto, un hipotético desacato sería muy desafortunado e implicaría un nivel mucho más profundo de crisis. Pues sí, porque nos abre a un lugar de sálvese quien pueda, ¿no? Nos abre una situación de, pues si tú no respetas la ley, pues yo no te respeto a ti. Y no respeto nada de lo que digas ni de lo que hagas. Declaro también que estás en rebeldía contra la Constitución, Claudia, y aplicamos el artículo 136 de la Constitución, que dice que estaríamos siendo víctimas de una rebelión. Por tanto, declaramos nulos todos tus actos, comunicados, decretos. Te desconocemos como presidente. Hizo un llamado a la prudencia de todos los actores involucrados, a hablar con mucha prudencia también, en tanto que la corrupta Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Corte de López Obrador, fiel a la corrupción de Morena, dijo que se podría enfrentar a una crisis. Un tribunal constitucional debe de ser congruente. Muy mal haríamos en atentar contra nuestros propios criterios solo porque a unos no les gusta el contenido de la reforma constitucional. Es decir, ella defiende la ilegalidad. Ella quiere que los jueces sean electos por el narco tal y como se los exigió, tal y como se los está
pidiendo López Obrador desde Macuspana, Tabasco, o donde sea que se encuentre. Clausuran Estadio Azul y Plaza de Toros. Una nota de Iván Sosa. Atribuyen razones de protección civil. La alcaldía Benito Juárez impulsó anoche poner sellos de suspensión al Estadio Azul, la Plaza de Toros México y el estacionamiento contiguo de la colonia Ciudad de los Deportes. La aplicación de los sellos fue realizada, se llevó a cabo, el partido de Cruz Azul contra Santos, un evento musical, y el estadio y la Plaza de México respectivamente. El alcalde Luis Mendoza acudió a los inmuebles poco después de las 22 horas. Por muchas cuestiones de protección civil dijo que se tenía que clausurar. Todo es en bienestar de los vecinos, de las familias que vienen a cualquier espectáculo. Bueno, pues al parecer no se encuentra bien el lugar, dicen ellos. Ponen elección en Estados Unidos en encrucijada a México. Una nota de José Díaz Briceño. No importa tanto quién gane la elección por la Casa Blanca el martes, ya desde ahí está mal su columna. Por supuesto que importa. México enfrentará un desafío para reformular la política ante Estados Unidos, cuya principal ancla seguirá siendo el control de la migración irregular, pero cuyo riesgo principal estará en el plano comercial. The Economist, The Intelligence Unit. México, como ningún otro país, estaría más expuesto al riesgo de retorno al poder de Donald Trump. Bueno, ya saben que estos propagandistas pues siempre son enemigos de Trump. Seguramente les gustará más inflación en Estados Unidos y más narcotráfico y más triunfos de Maduro en Iberoamérica. Entra Sedena también a reparto de turbocina. Una nota de Benito Jiménez. El ejército mexicano busca gastar 247 millones de pesos en la compra de 130 vehículos para el suministro de turbocina en aeropuertos Santa Lucía, Puebla, Ciudad Victoria y Uruapan. Las Fuerzas Armadas ya entraron en el negocio de la turbocina. El nuevo grupo aeroportuario, ferroviario y servicios auxiliares y conexos Olmeca, Maya, Mexica. Para los nombres que se pone la judía extranjera, ¿no? Cuenta con 11 estaciones de almacenamiento de aeropuertos en Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Uruapan, Ciudad Ixtepec, Campeche. ¿Cuál? Perdóneme que me ría, pero es que le pone ¿qué? Olmeca, Maya, Mexica. Y la presidenta es una judía sin ningún ancestro indígena, una judía búlgaro-lituana cuyos ancestros asesinaban mujeres y niños en la Unión Soviética. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aeropuertos auxiliares, aún sin suministro de este combustible. Bueno, pues también ahí podría haber un negocio muy jugoso de corrupción para el ejército repartiendo la turbocina. El proyecto contempla la compra de 42 unidades para el aeropuerto Felipe Ángeles, 35 para el aeropuerto de Puebla, 25 para Ciudad Victoria y 28 para la terminal de Uruapan. Un accidente, vamos a ver si les podemos transmitir esta imagen. En portada también tiene Reforma un accidente, ahora en Guadalajara. Después de que una camioneta Tesla Cybertruck chocara durante el viernes en Ciudad de México contra un conjunto habitacional, ayer otro vehículo de esa marca volcó en Guadalajara dejando 4 heridos. ¿Será que le están haciendo propaganda contra Elon Musk? ¿Por qué no hablan de todos los autos, no sé, de otras marcas que se han accidentado, particularmente contra la Cybertruck? Porque hubo uno que se estrelló por ahí en la Miguel Hidalgo. Sabemos que sí hay un sesgo político en decir esta clase de cosas. Por cierto, hablando de Elon Musk, el dueño de la corporación Tesla, de X también, pues resulta ser que Elon Musk denunció, a modo de chiste, pero finalmente es eso, el vicepresidente de Kamala Harris, el señor Tim Walz, definió a Elon Musk como un chico gay, como un chico alegre, enamorado de Donald Trump. Y bueno, pues simplemente referirle que el señor Elon Musk lo hemos visto en todas cosas con mujeres, pero todo menos gay. Y se supone que esta facción del Partido Demócrata pues son progresistas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿acaso Tim Walz tiene algún problema, algún odio, algún resentimiento contra los homosexuales, contra los gays? ¿Está diciendo que sería algo malo, algo perverso, algo sucio, algo ruin, algo indigno ser homosexual? ¿Eso fue lo que intentó decir Tim Walz?
Porque, ojo, ellos son progresistas. Nosotros decimos que esa clase de conductas no son apropiadas, pero ellos lo están utilizando a modo de chiste. ¿Le parece algo chistoso que una persona pudiera tener tendencias homosexuales o practicar la homosexualidad? ¿Le pareció eso gracioso al vicepresidente? Elon Musk, que tiene 11 hijos, por cierto, con distintas mujeres, pues le respondió de forma chistosa diciendo que el presidente actual, Joe Biden, ahora, después de que le llamó gay Tim Walz, ahora quiere tocarle el culo, dice, quiere tocarme el culo, quiere acosarme sexualmente, ha dicho el multimillonario Elon Musk. Y bueno, pues ahí queda abierta la pregunta, ¿no? Porque sí, los que conforman el Partido Demócrata deberían de reclamarle severamente a Kamala Harris y a Tim Walz porque pues utiliza en tono grosero hablar sobre los gays, ¿no? ¿Tiene algún problema el señor Tim Walz? Porque hasta donde yo tengo entendido, el Partido Demócrata es el partido de los gays. Entonces, como chiste, le puede salir muy caro esto, ¿eh? Puede perder votantes de la comunidad del arco iris. Vamos con nuestra siguiente portada, es el Sol de México. Faltan 6 años para empezar a envejecer. México gasta su bono demográfico. Carlos Tobar dice, en el sexenio de Claudia Sheinbaum será el último antes de iniciar el grave proceso de envejecimiento de la población mexicana. En 2030 no solo terminará el sexenio de la presidente Sheinbaum, también, bueno, eso si no la destituyen antes porque es una delincuente, también llegará a su fin el bono demográfico de la juventud de casi 6 décadas que tuvo la población mexicana. Pues resulta ser que las nuevas generaciones no están teniendo vamos a decir, la sustitución o el relevo poblacional. Hay por ahí un youtuber, vamos a ver si lo podemos encontrar, que dijo que le preguntó a la inteligencia artificial cómo sería el futuro de México y poner un país con arquitectura islámica. No sé por qué habrá resuelto eso la inteligencia artificial. Y con muchos mariachis gay. Así lo presentaba. Según la tendencia, en 2030 habrá 59.3 millones de mexicanos dependientes y 78.2 millones en edad laboral. A partir de ahí, las líneas se cerrarán. Quedarán 6 años para aprovechar las circunstancias, en teoría, que debía de favorecer el crecimiento económico, el ahorro y el desafío. Bueno, pero hay que recordar que quién es el que ha promovido tanto la homosexualidad, el aborto, matar a las nuevas generaciones, también que ha matado, asesinado a miles de personas con sus narcotraficantes, que han matado a los jóvenes, que además no eran personas tampoco con estudios, eran personas inútiles para la economía, que lo único que sabían era matar. ¿Quién lo ha hecho? Pues el gobierno de López Obrador es el gobierno más asesino, más corrupto de la historia de nuestro país. Entonces, pues sí, hay un declive poblacional o demográfico de la raza mexicana, que es una raza mestiza, ni indígena ni española. Pero también es una cosa un tanto de mito, ¿eh? No vamos a decir que las personas después de determinadas edades no pueden seguir trabajando y desempeñando su trabajo de manera adecuada. Lo que es cierto es que hay mucha dificultad ahora porque pues antes las mujeres tenían hijos a los 17 años, a los 18 máximo, y ahora hay mujeres que pasan de los 35, ya casi dándole a los 40, y no tienen hijos. Entonces, si no tuvieron hijos, ya son embarazos ya un poco más complicados, ya embarazos de algún riesgo. El periódico El Sol de México también destaca, el vino tinto gana terreno al whisky. A mí nunca me ha gustado el whisky, a mí me parece como que el whisky sabe como a cenizas. Siempre me ha parecido que el whisky sabe como a cenizas de alguna madera en agua, no sé por qué, con un poco de alcohol desde luego. De 10 botellas que se abren en México, 4 son nacionales mexicanas. Los mayores productores de uva están en 17 estados. Y yo consumiendo vinos de Chile, ¿no? Es que el clima de Chile, los viñedos de Chile, del cono sur, la verdad tiene muy buen sabor. Creo que estábamos comentando algo ayer en los grupos de chat sobre una marca muy famosa chilena que prácticamente ya se adueñó de todas las marcas de vino y que tienen sociedad con los grandes productores de vino de Francia. Dicen que el vino tiene una sustancia que se llaman taninos y que es muy bueno para la salud.
Yo más bien lo he bebido porque me pone un poco rojos las mejillas y alegra. Y viene así, también viene descrito así en la Biblia. Alegra el corazón un poco el vino tinto. El vino de bajo, obviamente, nivel de alcohol. El vino no, y el vino y cualquier bebida alcohólica pues debe de tomarse con moderación. Y no debe de ser consumido por menores de edad. Vamos con nuestra siguiente portada, la prensa. La prensa destaca como espectacular el desfile de los que creen en los muertos. Que les digo que eso es una falsedad creada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Porque, a ver, para empezar, el pan de muerto no es indígena. El pan de muerto se hace con harina de trigo, y la harina de trigo es europea. ¿Sí? Y los talleres de pan de dulce llegaron con la emperatriz de Bélgica, con la emperatriz Carlota, y su marido, el emperador Maximiliano de Habsburgo, que asesinó Benito Juárez en el Cerro de las Campanas, junto con los líderes del Partido Conservador, porque era un criminal intolerante, un asesino que pasó durante 12 años siendo dictador sin hacerle ningún provecho a México. Y gracias a ese criminal es que hoy tenemos, digo gracias, una vergüenza, ¿no? Por vergüenza de ese tirano, pues es que hoy tenemos el México como lo conocemos. Un México que es vasallo de intereses extranjeros por culpa de todas las traiciones, robos, destrucción que hizo Benito Juárez contra México. No les asombre que un criminal como López Obrador pues lo tenga como su ídolo, como su máximo referente histórico, que dice que incluso lo invoca. El Sol de Puebla. Carecen de registro los anexos del Estado, falta regulación e interés de las autoridades por evitar que se violen los derechos humanos. 26 centros de rehabilitación no cumplen con la norma. 25 no cumplen con la norma de 26. Vamos con otra portada, todavía tenemos tiempo, con La Razón. Con esto cerramos. El INE cuantifica en más de 13,000 millones de pesos la elección de jueces. No que decía López Obrador que era mejor quitarle los recursos al INE que porque era un instituto muy caro, pues ahora se va a multiplicar el costo por una elección que es fraudulenta. Bueno, eso. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no echa abajo esa reforma ilegal, esa reforma que viola los derechos humanos, los derechos civiles, que viola los derechos laborales de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Yo digo que esto ya se acabó, Esto se cae porque se cae. Y se enoje quien se enoje, ¿no? Se enoje quien se enoje, porque la verdad no vamos a tolerar una reforma con estas características. Pues eso es todo por el momento, gracias por su atención, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir este contenido y sobre todo también hacer sus aportaciones, sus donativos para que este programa siga creciendo. Gracias por su atención, hasta la próxima, Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.